Perashat Tetzaveh, la segunda de las perashiot que conforman este arco de 5 perashiot que van a transitar a lo largo del mes de Adar. Hoy estamos ya en la antesala de este Shabbat Kodesh, en el cual nos acercamos al 11 de Adar. Estamos hoy a 10 de Adar. Y Perashat Tetzaveh obviamente forma parte de toda una concepción que tiene que ver con la construcción de una obra muy singular que se llama Mishkan. Tiene que ver fundamentalmente con el concepto de, va a explicar el Ramban, de la Shejinah, de la presencia de lo divino, y por eso se llama Mishkan, en última instancia, pero que se va a transformar en el recorrido del pueblo judío en el desierto, no solamente en el espacio conciliatorio del vínculo entre el Creador y su pueblo, ya que seremos parte la semana que viene de un escenario muy dramático de ruptura, de desconexión, a partir de lo que fue la confección del becerro de oro, y con ello la ruptura de las tablas por parte de Moshe Rabbeinu. Uno ciertamente puede sentir cierta confusión al ver los hechos. Por un lado, la semana pasada en Perashat Terumá se ordena la recolección y los donativos de todos los elementos materiales, físicos que van a construir el Mishkan: la plata, el oro, el cobre, las sedas, los cueros, las pinturas, etc. Y por otro lado, lo mismo continúa en esta semana, hablando de las ropas sacerdotales como parte elemental de lo que sería el servicio de los Kohanim, que son el corazón de ese Mishkan. Y de repente, la semana que viene, cuando entremos a estudiar, veremos que Perashat Ki Teitzah nos plantea como escenario central el becerro de oro. Entonces nosotros no entendemos si el Mishkan fue ordenado hacer antes del becerro de oro o después del becerro de oro. Y entonces la respuesta que hay que encontrar a todo eso es lo que los Jajamim nos dijeron con tanta solvencia, diciendo que en Mukdam Umeujar Torah. Nosotros no tenemos cronologías en la Torah. Si uno busca cronologías, tiene que ir a un mapa mundi histórico. Si uno quiere estudiar Torah, tiene que saber que los elementos que están dichos en la Torah y escritos en la Torah tienen un mensaje de por sí. Y por lo tanto, no importa cuándo ocurrieron los hechos, importa que los hechos ocurrieron. Esa es la única verdad. Lo que sí tenemos que saber es que el escenario del becerro de oro sucedió a la revelación de Hashem en el Sinaí, tras los 10 mandamientos, y eso pasó un 6 de Sivan en el calendario nuestro, no en la Torá. Llegamos en Rosh Hodesh del tercer mes y los hechos se dieron a los 5 días de haber llegado, que escuchamos la voz de Dios. Tras ese momento, eventualmente, Akadosh Baruj Hu, cuando se reveló al pueblo y todo el pueblo quedó estupefacto de ver la presencia de Dios, le ordenó a Moisés que suba hacia él a la montaña y que esté 40 días y 40 noches. ¿Para qué tenía que subir? A fin de darte las tablas de piedra que he escrito para él. Ese es el objetivo de todo lo que es la siguiente. Por lo tanto, Moshe Rabenu sube al monte Sinaí de acuerdo a la lectura de los Jajamim en la Gemara, un 7 de Sivan. Un 7 o un 6, no importa en este momento, un 7 de Sivan. Y por lo tanto, si tuvo que estar 40 días y 40 noches, entonces tuvo que estar hasta el final de Sivan, que son 30 días. Por lo tanto, del 7 al 30 son 23 días. Y después, para completar los 40, nos faltan 17 días. 23 y 17 son 40. El mes que le sigue a Sivan, en el calendario hebreo, de acuerdo a la Torá, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. Por lo tanto, Moisés desciende con las tablas el 17 de Tamuz. Y en ese momento, Akadosh Baruj Hu le advierte a Moshe que su pueblo ha construido una imagen de oro, un becerro. Lech Red, ahora ve y desciende. Ese es el escenario. Lo que vamos a leer la semana que viene pasó hace 2 semanas atrás. Pero nosotros no nos tiene que confundir eso. Lo importante es que nosotros tengamos el relato, porque nosotros somos los que nos preocupamos por las cronologías. Nosotros nos preocupamos por saber cuándo fue esto, cuándo fue lo otro. No podemos vivir sin ese cuestionamiento del tiempo. Moisés desciende con las tablas, 17 de Tamuz,
el pueblo danzando alrededor del becerro de oro, y allí las tablas se quiebran. Por lo tanto, ese momento es un momento terrible, un momento difícil, es un momento complejo de ruptura, como les dije, y entonces, obviamente, ¿cómo se resuelve esa ruptura? ¿Cómo se resuelve esa crisis? Entonces, Moshe Rabenu, independientemente de liquidar, sacar del medio a todos los adoradores del becerro, tiene que hacer un trabajo excepcional en el campamento, que tiene que ver con limpiar todos los residuos de la impureza espiritual que dejó esa adoración del becerro de oro. Y de una u otra manera, entonces, Moshe Rabenu se queda en el campamento y decide, por su propia iniciativa, ir a rogarle a su Dios para que perdone al pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu escucha su súplica, pero todavía ha decidido no perdonar. Y mientras tanto, ha decidido nominar a un ángel que vaya en su lugar, y Moshe Rabenu se niega absolutamente, diciendo, Imen paneja orji militano, alta alenu mibe. Si no serás tú el que va con nosotros en este camino, no queremos seguir en nuestro camino. Y eso es fantástico. Entonces ahí Moshe Rabenu logra una segunda oportunidad. Y Dios le dice que suba nuevamente a la montaña. Pasó todo el mes de Tamuz, 17 de Tamuz, pasó el mes de Tamuz, pasó el mes de Av, Tamuz, Av. Y Akadosh Baruj Hu acepta el perdón de Moshe y le dice, ahora sube nuevamente hacia mí a la montaña y estate allí 40 días y 40 noches, como la primera vez, y te habré de dar a ti las segundas tablas en lugar de las primeras que tú rompiste. Ese ascenso de Moshe Rabbenu aconteció. Bueno, bienvenida. Ese acontecimiento, ¿cuándo fue que tuvo que subir de vuelta Moshe? El primero de Elul. El primero de Elul. Y ahí empieza toda, por eso están las Selijot, y está todo el pedido de perdón, etc. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches. Esos 40 días y 40 noches terminaron 40 días después del primero de Elul. Todo el mes de Elul y los 10 días siguientes de Tishrei. Por lo tanto, Moisés desciende con las tablas enteras un 10 de Tishrei, de ese mismo año. Y 10 de Tishrei, para todos los que conocen el calendario hebreo, es Yom Kippur. Bien, cuando nosotros lleguemos, Yom Kippur es el día del gran perdón. Cuando lleguemos, no hoy, no, por supuesto, a la anteúltima perashá llamada Vayakhel, que va a ser dentro de 2 Shabbatot, Vayakhel Pekudé. Entonces, para entender cuál es el relato que estoy haciendo ahora, antes de entrar con el Rambam, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel, Vayomer aleh. Y reunió Moshe a toda la congregación del pueblo de Israel. Así dice Perashat Vayakhel. ¿Saben lo que dice Moshe? Vayakhel es congregar, de la palabra kahal. Dice, le majorat Yom Kippurim, al día siguiente de Yom Kippur, cuando descendió de la montaña. Quiere decir, ¿y qué les ordenó? Esto es lo que nos ordenó Hashem. Sheshet yamim ta'aseh melachá, así dice Perashat Vayakhel, 6 días harás todas tus tareas, y en el día séptimo será para ustedes Kodesh, santidad, sagrado, Shabbat, Shabbaton la Hashem. Un día de Shabbat completo para Hashem. No habréis de encender fuegos, etc. Muy bien, la orden del Shabbat. ¿Cómo sigue? Y dijo Moshe a toda la congregación de Israel diciendo, esto es lo que ha ordenado Hashem, segunda vez. Tomad de vosotros una ofrenda para Dios. Todo aquel que sea generoso de corazón traerá la ofrenda ante Dios, oro, plata y cobre. Y sedas, y lanas, y todo esto, ¿para qué? Eventualmente, para, como dijo Akadosh Baruj Hu, harán para mí, obviamente, un santuario y habitaré en medio de ellos. O sea que aquí empieza todo el tema de la construcción. ¿Cuándo empezó la construcción del Mishkan? Después de Yom Kippur. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, pero empezó después de Yom Kippur.
La trumá, la ofrenda, empieza completamente después de Yom Kippur, no antes. Una vez que llega el perdón, ahí podemos empezar a hacer algo por el Todopoderoso y el Todopoderoso habrá de hacer algo por nosotros. Y entonces nos dice, ¿cuándo fue esto? Al día siguiente de Yom Kippur, es el 10 de Tishrei. ¿Cuándo pasaron la orden de traer las ofrendas? Al día siguiente. Por lo tanto, ¿qué día es? 11 de Tishrei. Y entonces dice que los hombres vinieron después de las mujeres. Quiere decir, primero vinieron las mujeres, donaron todo lo que querían donar, que son las primeras, y después vinieron los hombres. Muy bien. Y entonces vinieron todo durante ese día 11. Y entonces a partir de allí le dicen a Moshe que el pueblo trae demasiado. Todo el pueblo, después que los hombres y las mujeres trajeron, nos dice la Torá que trajeron sus ofrendas baboker, baboker, en la mañana, en la mañana. Así dice la Torá. ¿Para qué me dice baboker, baboker? ¿No podía haberme dicho, lo trajeron temprano en la mañana una sola vez? Los jajamim interpretan que si el 11 se puso en marcha el aspecto de la donación, la gente empezó a traer sus donativos el día siguiente, baboker, y al otro día, baboker. El día 12 y el día 13 de Tishrei. Y ese día le dicen a Moisés, el 13, Marvim Aam Leavi, ya han traído demasiado, sobra, ya no necesitamos tanto material. Y entonces Moshe Rabbeinu decide pasar una voz en el campamento que no traiga más. Y esa voz, que trajeron del 12 y el 13, pasa al campamento el día 14. El día 14 de Tishrei se termina de traer donativos, no traen más. Y Moshe dice al pueblo, miren, Dios ha designado al artesano del Mishkan, llamado como Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, le maté Yehudá, y a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Yehudá y Dan son los representantes de los artesanos, Betzalel y Aholiab. Y entonces hay que ponerse en marcha, construir el Mishkan. ¿Cuándo empezó a construirse el Mishkan? Que el día 14 dejaron de traer separaron todas las ofrendas y ya estaba todo. Al día siguiente, del día 14, se empezó a construir el Mishkan. ¿Cuándo es el día siguiente? El 15 de Tishrei. ¿Y qué es el 15 de Tishrei? Sukkot. Curioso, ¿no? Entonces en Sukkot se empieza a construir el Mishkan, que es la Sukkah, Ufrosaleno, Sukkot Shelomeja. Extiende sobre nosotros la Sukkah de tu paz. Por lo tanto, hablamos de un aspecto conciliatorio. Hablamos de un aspecto realmente maravilloso, que tiene que ver con el definitivo perdón que Akadosh Baruj Hu ofrece al pueblo de Israel. Y entonces, ¿cuál es eso? El Mishkan. Para eso está el Mishkan. Este es el objetivo del Mishkan. Bien, entonces eso es para tener una idea acabada de los tiempos. No porque la Torah nos exija los tiempos, al contrario, en todo lo que representa el desarrollo espiritual del ser humano, los tiempos es lo que cuenta menos en la vida. A nivel de crecimiento físico, a nivel de crecimiento cual y cuantitativo, desde el punto de vista del ser humano, de un niño pequeño, que sea un adolescente, que sea un infante, un adolescente y un adulto, eso cuenta, cronológicamente cuenta, pero lo espiritual es un desarrollo que tarda a lo largo de toda la vida. No es una cuestión aquí que lo espiritual tiene un tiempo determinado. Bueno, el Mishkan significa ese crecimiento espiritual. Muy bien, y entonces esas son las 5 operaciones que van a ocupar todo este escenario. Shabbat pasado leímos Trumá, este Shabbat leemos Tetzaveh, el Shabbat siguiente, próximo Shabbat será Kitistá, la crisis del becerro de oro, y el último Shabbat del mes de Adar, el cuarto Shabbat de Adar, leemos Vayakehel Pekudé, 2 perashiot, y con eso terminamos el libro de Shemot. Independientemente que estas semanas todas están marcadas por Shabbatot especiales. Este Shabbat es Shabbat Zahor, porque es el Shabbat que precede la llegada de Purim. Recuerda lo que te hizo Amalek. El Shabbat que viene es Perashat Paradumá, la Perashat de la vaca roja, que habla acerca de la pureza del pueblo de Israel, por supuesto, y eso ya nos está poniendo de antelación, que se acerca el mes de Nisan y que llega Pesach y todo lo que representa la purificación
física y espiritual, más allá de la limpieza del hogar y de todas nuestras pertenencias. Y el último Shabbat del mes de Adar, tendremos aquel Pekudé, como dijimos, las dos últimas perashot del libro de Shemot, más el Shabbat que precede la llegada del mes de Nisan. Y el mes de Nisan está anticipado en la Torah diciendo Ajodesh Azelachem, Rosh Chodeshim. Este mes es para vosotros, principio de los meses. Y por eso este Shabbat anterior a Nisan se llama Shabbat Ajodesh. Las cuatro perashot especiales son: antes de Adar, Shekalim. Este Shabbat, Zahor, antes de Purim. El próximo Shabbat, tercer Shabbat de Adar, anteúltimo del mes, Perashat Parah Adumá, de la purificación. Y el último Shabbat, Ajodesh, porque está anunciándose la llegada del principio de los meses, que es el mes de... Bien, bueno, esto es una antesala como para no perdernos del relato de lo que es esta semana tan importante. Y fundamentalmente este Shabbat, donde la mitzvah de todos, hombres y mujeres, es de escuchar el Ashat Zahor. De acuerdo a los Jajamim, es una mitzvah de Oraita, es una mitzvah de la Torah, Zahor et Asher Asaleja Amalek, una mitzvah positiva. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salías de Egipto, pero también contiene una mitzvah negativa. El Shabbat decimos, Lo tishkach, no te olvides. Tenemos una mitzvah positiva, recordar, y una mitzvah negativa, no olvidar. Por lo tanto, todo el tema de Amalek contiene un escenario muy, muy, muy trascendente. Por supuesto que el Ramban nos ofreció, tal vez sea un momento para dedicarle una explicación a lo que representa el Vayavó Amalek, para que ustedes entiendan no necesariamente lo que pasó, pero sí Amalek, cuando el pueblo de Israel cruza el Yam Suf, eventualmente, cuando salieron de Refidim y que no había agua y que hay mucha crisis, nos dice Vayavó Amalek. Entonces, Vayavó Amalek representa el momento crítico en el cual el Ramban explica precisamente que ese ataque a mansalva de Amalek representa casi la norma de lo que fue toda la vida de Amalek en su desarrollo, en su derrotero como el archienemigo a nivel espiritual, no solamente físico, del pueblo judío. Pero bueno, eso lo hablaremos seguramente en Shabbat. Comienza la perashá de Tetzaveh de una forma diferente a todas las perashot. Todas las perashot, perdón por la extensión inicial, todas las perashot tienen Vaidaber Hashem el Moshe Lemot, y habló Hashem a Moshe, diciendo, casi el común denominador de todas las perashot es, habló Hashem a Moshe diciendo, Vaidaber Hashem el Moshe Lemot. Todo el mundo eso lo conoce porque está en todos los Humashim. Esta perashá empieza diferente. Y dice, de Ata Tetzaveh, empero tú habrás de ordenar et bene Israel, a los hijos de Israel, Beiku eleja shemen zait zach tatit lamaor. Tomarán para ti aceite de oliva puro para tatit, machacado, quiere decir que el olivo se lo machaca hasta el final, hasta que no queda ni siquiera su pepita interior, nosotros le decimos carozo, eventualmente, pero es su pepita interior, todo se lo machaca, todo, katit, quiere decir totalmente machacado, lehaalot ner tamid, para encender un fuego perpetuo. Beatat tetzaveh. Digamos ante todo que en esta perashá, como explicábamos durante toda esta semana en el Rufán de conversión, esta perashá tiene una característica, y que es la única perashá, desde el libro de Shemot hasta el libro de Devarim, la única perashá que tiene una excepción, y que es que no se menciona el libro de Moshe Rabenu, el nombre de Moshe Rabenu, en toda la perashá. Por eso no dice Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. No se menciona el nombre de Moshe. Los motivos son dos. Uno, que tiene que ver fundamentalmente con uno de los conceptos de la tradición rabínica tradicional, valga la palabra, que tiene que ver que en esta semana recordamos el 7 de Adar, el día de la muerte de Moshe Rabbeinu.
El día de la muerte, como conocemos de un gran sabio, como todos los sabios, es un día llamado Hilula de Moshe Rabbeinu. Es un día feliz, porque no que uno está contento que él partió de este mundo, sino que estamos felices porque en ese día él, toda su vocación fue la proximidad de Dios. En el momento que la persona parte físicamente de este mundo, su proximidad con el Creador es significativa. Y por eso se lo llama un día de fiesta. Moshe Rabbeinu vivió, como dice el libro de Devarim, Ben Me'ave Esrim Shana Anoji Hayom. Tengo 120 años. Y dicen los Jajamim que él completó lo que es el ciclo vital. Lo que dice Kadosh Baruj Hu como una bendición para el ser humano, et mispar yameja amaleh. Los días de tu vida voy a completar. Y en eso, dicen los Jajamim, es cuando la persona nace y muere el mismo día. Dice que Moshe Rabbeinu no solamente murió el 7 de Adar, sino que nació un 7 de Adar. 120 años fue los 2 ciclos completos de su vida. Y así fue, que nació y murió el mismo día. Eso mira hacia la Megilá de Esther, por supuesto, y lo que la idiotez humana puede dar con Amán era que estaba feliz de que el sorteo había indicado que el día para matar a todos los judíos, exterminar a los judíos del imperio, era el 13 de Adar, porque sabía que el mes de Adar era un mes nefasto para los judíos. Lo que no sabía, él pensaba que para nosotros la muerte de un gran sabio es un día nefasto y triste, pero por otro lado no sabía que había nacido en Moshe Rabbeinu. Y por lo tanto ese día se le transformó en su conde. Uno de los elementos centrales es que en esta perashá no está el nombre de Moshe Rabbeinu. Muy subjetiva la idea, como para decir, bueno, es el tiempo que siempre, el tiempo de la muerte de Moshe Rabbeinu está cercano a esta perashá. Siempre acontece cuando se lee Perashat Pesach. Pero el motivo central por el cual Moshe Rabbeinu no está aquí es porque Kadosh Baruj Hu cumple a rajatablas la voluntad de sus fieles. Y cuando Moshe, dije hace 10 minutos atrás o 15, imploró el perdón por el pueblo judío, por el becerro de oro, entonces Akadosh Baruj Hu, por supuesto, no iba a perdonar al pueblo y no quería perdonarlo. Y entonces Moshe Rabbeinu implora la compasión de Dios. Pero aparte, exige, comillas, porque él solamente puede hacerlo, que la presencia de Dios no se aparte del pueblo de Israel. Y Akadosh Baruj Hu le dijo que iba a mandar su ángel delante del pueblo. Y punto, nada más. Y Moshe Rabbeinu dijo, y men paneja oljimitano altale. No sé, como les dije antes, si no vas a ser tú el que esté junto con nosotros, no vengas. Y le exige a Dios, porque Moshe Rabbeinu lo puede hacer, que perdone al pueblo de Israel. Beim ain, pero si no lo vas a hacer, le dice Moshe a Dios, ese que no sabía hablar, que tenía problemas de dicción para muchos. Beim ain le dijo, mejeni nami sifreja ayer katabta. Por favor, bórrame de tu libro que escribiste, bórrame de la Torá. Así le dijo Moshe Rabbeinu a Dios. Y Akadosh Baruj Hu cumple la voluntad de la persona. Ok, ¿quieres que te borre? Te borro. Y aquí en esta perashá no está. Se cumple a rajatabla la voluntad de Moshe Rabbeinu, pero también la voluntad de Dios. No es lo que dice Ramban. Beatá tetzaveh. Dice, pero tú habrás de ordenar. Dice Ramban, dice el escrito aquí, Beatá tetzaveh, y tú vas a ordenar, porque te dijo que en el Mishkan, Tamid Beastita. Dice que en el Mishkan, la perashá de Terumá, todo el tiempo dice Beasita, Beasita, Beasita. Harás, harás, harás. Y es una orden. Pero acá dijo Beatá, Beatzmeja. Acá no le dijo vas a hacer, sino que tú por ti mismo le vas a decir a ellos, al pueblo, que tomen para ti el aceite para la luminaria. Porque ellos no tienen forma de poder hacerlo en el desierto, a no ser que lo tenían junto con ellos como una custodia. Por lo tanto, el pueblo de Israel son los que pueden traer eso, pero estamos en el desierto. ¿Y quién trajo el aceite? ¿Quién trajo el aceite? No dice aquí la Torá quién trajo el aceite, pero explica más adelante en el capítulo
en Bayaquel, en Pecudé, creo que es en Pecudé, me fijo, Bayaquel. En Bayaquel nos dice la Torá, ¿quiénes trajeron el aceite? Un minutito, estamos en Beatita, sí. Bien, entonces tenemos que verlo hacia el final. Nos dice, vean Estiim, Perezat Bayaquel al final. Vean Estiim, Eviu Petabnea Shoham. Los príncipes de la tribu de Israel trajeron las piedras preciosas que iban a estar en el pectoral del sumo sacerdote y en los extremos de sus ropas. Beeta Bosem, y trajeron todos los perfumes. Veet Hashemen Lamaor, y trajeron el aceite para iluminar. O sea que este aceite, cada cual en el pueblo trajo su aporte. Los Nesiim trajeron las piedras preciosas para el pectoral, para todo lo que eran los extremos de su vestimenta, eventualmente, y también el Shemen Amahor y también el Ketor, también trajeron el incienso. Pero aquí, obviamente, dice tenían que traer. Entonces, ¿a quién dijo? Que traigan para ti. ¿Por qué traigan para ti? Moshe Rabeno aquí no es una orden, sino que él tiene que encomendar ahora al pueblo. No lo tiene que hacer él. Porque todo lo anterior es beacita, 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 beacita. Habrás de hacer. Menos el Aarón Aberit, que era beazu. Todo el pueblo tiene que participar en esa confección. El resto del Mishkan se lo considera como que, está bien, está en Betzalel, dijimos, está el artesano llamado Betzalel, está Oliab. Pero ¿a quién se le adjudica la construcción del Mishkan? A Moshe Rabenu. Moshe Rabenu es el hacedor del Mishkan. Y te dice, pero no lo hizo él. Pero no importa, el que da la orden, el que impone el sentido, y aparte porque Kadosh Baruj Hu le mostró todo lo que era el santuario superior en el cielo, entonces Moshe Rabenu pudo verlo solamente él. Por eso cuando Betzalel hizo lo que hizo en un momento, hizo una cosa antes que la otra, y entonces le dijiste que estuviste conmigo en el cielo para saber todo esto. Dice, no, Betzalel está a la sombra de Dios, Betzalel, y sería la inspiración divina. Betameleja, y el sentido de que tomen para ti, dice, Sheyabi'u lefanav, ve'u ir'enu y muzach bekativ karaui. Tenían que traer el aceite delante de Moshe, y él tenía que ver si ese aceite era diáfano, puro, y estaba totalmente machacado, katich, karaui. Vejen, sabet bene Israel veiku elech. Y así como dice el libro de Baikra, ordena a los hijos de Israel y que traigan para ti. Por lo tanto, es muy importante que aquí sepamos que esta mitzvah del shemen, del aceite que servía para encender el candelabro, es una mitzvah que es encargada específicamente a Moshe. El que tiene que supervisar la mitzvah es él, no los artesanos. Y Moshe Rabenu es aquel que tiene que estar ligado a ese aceite. ¿Y por qué es así? ¿Por qué Moshe Rabenu? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Aarón, por ejemplo, que es su hermano? ¿Por qué? ¿Por qué Moshe Rabenu? Entonces, que hay que saber entonces que todo lo que representa el ser humano que vive en Moshe Rabenu es un ser humano que pudo percibir la presencia del Kadosh Baruj Hu como nadie. El Kadosh Baruj Hu en su presencia es una presencia diáfana, es una presencia total, es una presencia donde la luz del Kadosh Baruj Hu ilumina, irrumpe todo. La gente no lo puede percibir con sus ojos y el único que lo puede percibir, ¿quién es? Moshe Rabenu. Por eso dice Beikú Eleja, tú lo tienes que ver, porque Moshe Rabenu está asociado, si uno apela a la memoria, a lo que es la luz. ¿Cuál fue la primera luz que se creó en este mundo? Cuando dijo la Torá en Bereshit, Vayomer Elohim Yehi Or. ¿De qué? ¿Cuál fue esa luz? ¿La del sol? ¿La de un LED? ¿Una lamparita? ¿Una linterna? ¿Cuál fue esa primera luz? Entonces esa luz, dicen los Jajamim, es la luz de él. La presencia de lo divino en este mundo es la luz. Eso es lo primero. Ahora, esta luz eventualmente habría de seguir en este mundo, pero dicen los Jajamim en su Midrash
que Kadosh Baruj Hu se dio cuenta que en este mundo no solamente habría hombres justos y buenos, sino que también habría malvados. Y entonces dijo que esta luz no serviría para este mundo de seres que fueran negativos. Y por lo tanto, ¿qué hizo con esta luz? La tomó y la ocultó en sus tesoros. Eso se llama Or Haganuz. ¿Para qué la ocultó? Para los tzadikim en el mundo por venir. Por lo tanto, la primera luz que está en el mundo no es la luz natural, ni es la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Es una luz que proviene de ¿quién? De Kadosh Baruj Hu. Así como bendicen los Kohanim. Yaer Hashem panav eleja, Yaer, que Dios te ilumine con su rostro, tu presencia, ve Yasem leja shalom, y que te conceda la paz. Esa luminosidad de Dios representa esto que el único ser en toda la tierra que pudo percibir esa luz, ¿quién fue? Moshe Rabenu. Cuando Moshe Rabenu descendió con las tablas, ¿cuál es la imagen que da la Torá de Moshe Rabenu? Miguel Ángel entendió que era una forma diferente de Moshe Rabenu. ¿Ustedes vieron la escultura de Miguel Ángel con Moisés y las tablas? Entonces Andrea me pone dos manitos aquí que tiene dos cuernos. ¿Ajón? ¿Pero por qué lo hizo así Miguel Ángel? ¿Moshe tenía cuernos? ¿Alguna vez le vieron cuernos a Moisés? Primero que no lo conocimos en general. ¿Por qué lo hizo Miguel Ángel, el artesano, el artista con cuernos? La Torá dice Karan or Panav. No que Keren en hebreo puede ser el rayo del sol o puede ser los karnaim, los cuernos de un animal. El shofar es un cuerno de un animal. Pero a Moshe Rabenu, cuando descendió de la montaña, no tenía cuernos en su cara. Pasaba que su rostro, su piel, estaba completamente iluminada. Es más, nadie lo podía ver. Moshe tenía que estar fuera del campamento. Y para ir al pueblo, ¿saben lo que tenía que ponerse? Una masejá. No era Purim y se tenía que cubrir la cara. No podían con ese resplandor del rostro de Moisés. No sé si pueden entender la significación. Por lo tanto, Moshe Rabenu es aquel que puede entender esto de la luz. Esto de lo que es la presencia, Utmunat Hashem Ra'ah. Dice, y la imagen, comillas, de Dios, él pudo ver. ¿Qué es lo que pudo ver? Una luz poderosa. La primera aparición de Hashem a Moshe, ¿cómo fue? En la zarza ardiente, ese fuego que le llamaba la atención en medio de un desierto. Pero cuando Moshe Rabenu nació, nos dice la Torá en el libro de Shemot, Batere oto kitobu. La mamá lo guardó 3 meses, porque lo escondió 3 meses porque vio que Moshe era bueno. Y yo les pregunté en ese momento, ¿acaso hay alguna madre que piense que su hijo, por más feo que sea, no va a ser lindo y bonito y bueno? Todas las mamás piensan que su hijo es hermoso. Entonces quiere decir Batere oto kitobu. Entonces Rashi explica en ese lugar que cuando nació Moisés, la casa se llenó de luz. La casa se llenó de luz. Curioso. Y es interesante eso, porque estamos en plena persecución de los egipcios, en plena época que mataban a los bebés que nacían. El pueblo judío vivía en plena oscuridad desde el punto de vista de la situación mental y espiritual. Y sin embargo nace un niño y de repente en la casa esa luz. Cuando ustedes cantan, salvando la distancia, la canción de Abraham vino, ¿sí? Entonces dice, cuando el rey Nimrod al campo salía, vio una luz en la Judenía. Cuando el rey Nimrod salía al campo, vio una luz poderosísima en la Judería. Y eso indicaba que habría de nacer Abraham Avinu. Abraham tiene esa luz. Otro que descubre al Kadosh Baruj Hu, otro que se ilumina con la presencia. Y por supuesto que esa luz de Kadosh Baruj Hu representa nuestro deseo de seguir su camino. Por eso dice que trajeran el aceite delante de Moshe para que él viera si ese aceite era diáfano, puro y bien machacado. Y así dice el libro de Vaikra. ¿Y por qué dice Me'et Bene Israel? ¿Y por qué dice
Beatat Tzaveh et Bene Israel. ¿Por qué dice tenés que ordenar a los hijos de Israel que tomen para ti este aceite de los hijos de Israel, de lo que te encuentre en sus manos, en su poder? Como dijeron, Me'et Kolisha Sherit de Ben Ulibo, como en Perashat Terumá dijeron, ¿de quién hay que tomar la ofrenda? ¿Hay que ir compulsivamente a tomar la ofrenda de la gente, que sacarle lo que tienen? No, de toda persona que su corazón le ofrezca, su corazón sea generoso. Vejen amar de atá, cree, tarona fija. Y así vamos a estudiar el próximo pasuk, el próximo capítulo. Y ahora tú acerca para ti a tu hermano Aarón. ¿Por qué? Porque tú mismo, por ti mismo, los vas a llamar a Aarón y a sus hijos y les vas a notificar de ese gran cargo que habrían de tener. Beasita la en Big de Kodesh, y habrás de confeccionar para esos ropas de santidad. Quiere decir, como que Moshe le va a ordenar a los Kohanim que hagan la ropa. No, dice Rambam, la orden a los sabios que hagan la tarea, así como todas las tareas involucradas con la construcción del Mishkan. Vejen, y por eso dice la Torah más adelante, ve, atate de ver el kol hachmelel, pero tú hablarás con todos los sabios de corazón. Que hable con ellos quien, Moshe mismo. Moshe es la voz de mando aquí, porque él era el único que podía reconocer la sabiduría de las personas y él sabía de la tarea a través de qué, de la visualización que él había visto lo que Dios le mostró y que habría de entregarles a cada uno de esos sabios. Y por eso, como dice el Rambam, Beatá Akrev Beasita, y tú acércate y habrás de hacer, tuvo que explicar por qué dijo, y ahora hablarás a todos los sabios de corazón. Porque en la orden que viene ahora en esta perashá de hacer las ropas de confección para que van de vestir a los Kohanim, dice como cualquier tarea inherente al santuario. Entonces, ¿por qué dice todo y tú, y tú, y tú? Porque todo lo que habría de hacerse para el santuario no era Moshe Rabbeinu que lo iba a hacer. ¿Quién lo iba a hacer? Había un artesano, como ya les dije, que se llamaba otra vez como Betzalel. Entonces, en esta parte es sustantiva. Entonces, es muy interesante que nosotros entendamos que este comienzo de la perashá, más allá de la ausencia del nombre, Moshe está más que nunca. A veces no hace falta nombrar a una persona para notar cuán presente está. Y sin embargo, aquí Moshe Rabbeinu será el encargado de esta tarea. ¿Para qué necesitan ese aceite de oliva puro machacado? Termina el pasuk diciendo, Leha'alot ner tamid. Para Leha'alot, elevar, como la llama que sube, ner, un fuego, tamid, perpetuo. ¿Qué significa un fuego perpetuo? Dice Rambam, para entender, para Rambam, dice, Kol Laila, Belaila, Karui, Tamid. Cada noche y noche se llama Tamid. Cuando había que prender esa lámpara, ese fuego, todas las noches. Que Moshe Ata Omer, Olat Tamid. Dice, como tú dices, el sacrificio perpetuo. Después, en el libro de Bemidbar, Veina Ela, Miyom Leyom. Y no es sino de día en día. O sea que Lehamalot Ner Tamid es un fuego perpetuo que incluye la noche, que incluye el día. Por lo tanto, ¿cuántas veces tiene que estar encendido ese fuego? Todo el tiempo. Eso se llama Ner Tamid. Eso se llama el fuego perpetuo. Esto estaba en el santuario móvil, estaría en el Bet HaMikdash. Y hoy que no tenemos el Bet HaMikdash, en cada Bet Knesset es una mitzvah colocar un fuego perpetuo. Antes, los antiguos Bate Knessiot tenían un recipiente de aceite, el cual tenía una llama y se le prendía un fuego. Hoy en día, dado el peligro de lo que representa que se pueda incendiar, todo es virtual, pero entonces se pone un artefacto eléctrico y adentro aparece una imagen de llamas.
son eléctricas nada más, o pequeñas velas incandescentes que tienen un movimiento de ascenso y descenso. No sé si me explico bien lo que estoy hablando. Y de esa manera, todas las sinagogas tradicionales que ustedes ven que se construyen, todas tienen delante del arca de la Torá, delante del Arón HaKodesh, un ner también. Y si no lo tienen delante colgado, lo tienen arriba del Arón. Eso quiere decir que la luz tiene que estar siempre en el lugar de santidad. Y eso es que el lugar de santidad no es un lugar oscuro. Las sinagogas hebreas en general se caracterizan por tener mucha luz. La construcción de sinagogas en todos los tiempos está reglada por el Shulchan Aruch, Marán Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, que siguiendo la halajá dice que no se puede construir una sinagoga en su suelo. La sinagoga necesita tener ventanas, comunicación con el mundo exterior. Y si tiene 12 ventanas, mejor. Y por eso van a ver muchas sinagogas muy bonitas que tienen 12 ventanas y en cada ventana tienen el dibujo maravilloso, muchas de ellas de las 12 tribus de Israel. Pero también las sinagogas tienen que estar siempre con luz y tienen que tener mucha luz, la diafanidad de un lugar. Todo lo contrario, me imagino que cuando ustedes pueden ver lo que es una iglesia que parece una catacumba, que es un lugar oscuro, eventualmente parece tétrico. No critico a nadie, por supuesto, pero estoy diciendo lo que hemos visto desde afuera con lo que eran las iglesias, cuando en Argentina teníamos que asistir obligatoriamente porque eso era sine qua non. Entonces uno, me acuerdo de esas visiones de niño, ¿no? De 8 años, 9 años, que uno tenía que pasar por esos lugares obligatoriamente, porque bueno, parte de la educación de las escuelas era así. Entonces, el Haalot Ner Tamid. Y eso es elevar un fuego perpetuo. Veina el Majacito Baboker o Majacito Abaltamida, Amur, Berejim, etcétera, nos explica mucho de todo esto, pero que todo esto va desde la noche hasta la mañana. Esta es la tarea que tiene que hacer Moshe Rabenu y de supervisar. Entonces, esa es el Ner Tamid. Ahora, trae el Ramban algo muy interesante. Dice, la primera tarea que se hacía en el Bet HaMikdash, ¿cuál era? La primera tarea que se hacía en el Bet HaMikdash era en el atardecer, Ben Arbay, en el momento crepuscular, en el momento en el cual el sol se habría de poner. Y en ese momento dice el Ramban aquí, cuando hablamos de la menorá, Yairu Shiv'at Anerot. En el atardecer, Aarón tenía que encender las 7 velas de la menorá. Esa era la tarea inherente a Aarón. Lo primero que tenía que hacer en el atardecer, no en la noche, encender las 7 velas. Dice, Me'erevat Boker, desde el atardecer hasta la mañana. O sea que a la mañana tenía que volver a Aarón, y si faltaba aceite en las velas, tenía que volver a completar el aceite y volver a hacer que las velas estuviesen encendidas. Lifnei Hashem Tamid, delante de Hashem siempre. Pero las velas podían apagarse. Claro, le faltaba aceite y había que volver a ponerle aceite. Estaban toda la noche y no duraba todo el aceite. Pero había un milagro. Y dice Ramban, Sheyeh ner ma'arabi dolek tadir, shemimenu madlikim et menorá ben ha'arbat. Entonces la menorá tenía 6 brazos, todo el mundo recuerda. 3 a la derecha, 3 a la izquierda y un eje central. La vela que estaba en el lugar central se llamaba ner ma'arabi, la vela central. Y esa vela era la que abastecía siempre el fuego para encender las otras en la noche. O sea que ese aceite, milagrosamente, nunca se terminaba. Ese aceite se lo atribuyen a Moshe Rabbeinu. El aceite de Moshe Rabbeinu está en el Ner Ma'arabi, y por eso dice la Gemara, dice, Meolam lo kava Ner HaMa'arabi. Jamás se apagó la vela no occidental, sino central. Y allí está el Ner Ma'arabi, la vela central, y es lo que Moshe Rabbeinu tiene que ocuparse, obviamente, de Haalot Ner Tamid. Entonces estaba
un fuego que iluminaba, o se refiere, dice el Ramban, a esa vela central de la menorá. La menorá tiene 7 brazos. El brazo central, del cual se desprenden 3 brazos, a la derecha y a la izquierda. El eje central se llama Ner Ma'araví. Y entonces dice, Bayom Nami Madlik Ner Ma'araví, Leolam. Y también en el día, cuando había que encender el fuego de las restantes velas, las 3 de la derecha y las 3 de la izquierda, lo encendía con ese fuego. Porque es un Ner Tamid Leolam. Es una vela que sería perpetua para siempre. Y entonces, esto es lo que enseña el Ramban con respecto a esta mitzvah tan singular, que tiene que ver fundamentalmente Lifnei Hashem también, quiere decir delante de Hashem permanentemente. Y esta es la primera mitzvah que empieza la Torah en Beatat Tetzaveh y que está totalmente dedicada a Moshe. Después de eso, obviamente, dice, ahora habrás de acercar a los hijos de Aarón y a Aarón para investirlos en sus ropas. Recién después, pero lo primero que empieza la perashá, simbólicamente nos dice el Ramban, comienza con esta tarea impactante de Moshe Rabenu, que es una tarea que no dura solamente para ese instante, sino que dura ¿para qué? Para toda la generación. Entonces cada vez que podemos ver lo que representa el Ner Tamid, podemos entender que eso nos recuerda un fuego perpetuo que representa también la presencia de este Moshe Rabenu a lo largo de todas las generaciones. Por eso, cada Shabbat nosotros decimos Torah Tibalanu Moshe, Morashá Keidatea. La Torah que nos ha ordenado Moshe es una heredad de la casa de Jacob. Siempre, Torah Moshe. Hablamos de la Torah de Moshe Rabbeinu. ¿Y qué es la Torah? Torah, dicen los Jamil, Zdo Orah. La Torah, que es la enseñanza mayor, es la luz. Y obviamente la luz está asociada con quién, dice Ramban, como Moshe Rabbeinu. Por eso, Beatá. Tú vas a ser el que controle cómo va a ser la calidad de ese aceite. Y por lo tanto, ese aceite no puede tener nada que manche su pureza. Tiene que estar machacado hasta el fondo. Así fue Moshe en toda su vida. Así fue Moshe Rabbeinu en toda su vida, hablando de su partida física en esta semana y de su nacimiento. Moshe Rabbeinu fue así. Siempre fue una persona que tuvo la capacidad, un ser humano que pudo ser diáfano. Y que Kadosh Baruj Hu era como Moshe Rabbeinu, como el olivo. Lo machacó, lo machacó, lo machacó, lo machacó, lo machacó y sacó de Moshe Rabbeinu que siempre lo mejor. Machacar significa a veces sufrir la presión, sufrir todo lo que la persona puede sufrir. Y Moshe Rabbeinu, así todo, sacó de sí lo mejor. Y por eso es que Moshe Rabbeinu, en última instancia, no es casual que Rashi les decía, dijo, cuando él nació la casa se llenó de luz. Porque en última instancia, algo que va a traer a la memoria a Moshe Rabbeinu es esa capacidad de iluminación. De su rostro, por supuesto, de sus manos, por supuesto, en esta perashá de Amalek y al recuerdo de Amalek, las manos de Moshe como base de la fe del pueblo judío, y fundamentalmente todo lo que representaron los 40 años de Moshe Rabbeinu en su camino por el desierto. Entonces, Moshe Rabbeinu, que era muy humilde, le dijo a su suegro Yitro, hace unas semanas atrás, y le va a volver a repetir en Bimidbar, cuando Yitro se quiere volver a su pueblo de Midian, dice que se quede, porque nadie como él conoce el desierto, de ahí talanu lehenai, y serás para nosotros como ojos en el desierto. Moshe era tan humilde que no había nadie mejor que él para ser los ojos del pueblo de Israel. Y sin embargo, los ojos que son, el ojo es lo primero que se conecta con la luz. Y ante la carencia de luz, el ojo busca siempre la referencia. Entonces Moshe Rabbeinu le dice a su suegro que sea para él. Bueno, en realidad, los ojos verdaderos del pueblo de Israel son Moshe Rabbeinu. Por eso, cuando muere Moshe Rabbeinu, dice que Moshe Rabbeinu murió a los 120 años de edad, en esta semana en el Ulpan, y lo primero que menciona la Torá, Loja ata aenu. Tus ojos no se opacaron. La luz de Moshe Rabbeinu fue idéntica, desde niño hasta los 120 años de edad. Alevay también para nosotros eventualmente, hasta 120 años. Shabbat Shalom, Purim Sameach para todos. Muchas gracias por acompañarnos.
¿Cuándo nació Moshe? Moshe Rabbeinu nació el 7 de Adar en Egipto, por supuesto, hacia el 2400, 2500, no, 2400 ya, no me acuerdo exactamente la fecha. Muy bienvenido, gracias por estar con nosotros.